segunda parte. Y aunque ya el pastor ha orado, mi hermano Reinaldo ha orado, pero podemos seguir orando. El Señor es que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces constantemente podemos orar, agradecidos de Dios por todas sus misericordias y todas sus bondades. El texto que tenemos es, vamos a ver quién se lo sabe de memoria. Es el tema, pero el texto que tenemos, ¿cuál es? ¿Quién lo puede citar de memoria? Estamos ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es nuestro texto. Es un texto glorioso. Toda la palabra de Dios es gloriosa, pero hay textos, hermanos, que de verdad que podríamos decir que son el corazón del Evangelio. Y este texto de Lucas 19 es el corazón del Evangelio. El corazón. Es un texto maravilloso. Vamos a orar, se pueden quedar tranquilos sentados. Se ven bien bonitos todos. Se ven bien hermosos, hermosas. La gloria del Señor. Aleluya. Ay, los domingos son tan lindos. Qué bellos son los domingos. Todos los días deberían ser domingos. Son tan lindos los domingos, donde uno se desconecta de los afanes, de las batallas, de los trabajos, de todas las situaciones, y viene aquí a adorar y a darle gloria a Cristo. Lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Porque lo que vamos a hacer por toda la eternidad es adorar a Cristo. Yo estoy convencido en lo personal que el cielo es un lugar, hermano, mire, sumamente maravilloso. Es un lugar donde va a haber pureza pura y un amor puro. Ya no va a haber envidia, ya no va a haber odio, no va a haber ya lujuria, no va a haber chisme, todo va a ser amor y gozo. Ay, qué día es. Qué día. Ese bendito día cuando lleguemos a la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que todos esperamos. Todos esperamos que un día nos reunamos en esa gran celebración que se va a hacer en el trono de la gloria. Y yo le voy a decir algo, hermano, ahí no va a haber una silla vacía. No hay ni una silla vacía. Todas van a estar llenas de los escogidos. ¿Qué día es? María lo espera con ansia. Yo solo espero ese día. Ay, qué bendito día. Ay, cuando oigamos esa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. María, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. Amén. Y todos los ángeles alaban a ti. Gloria a Dios. Hermano, la iglesia es linda. Cristo es lindo. El Evangelio es lindo. El Espíritu Santo es lindo. Esto es lo mejor que hay. Esto es lo más bello que hay. El Evangelio de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Entonces oremos yo voy a citar el texto nuevamente de memoria. Vamos a orar. Y con nuestro tema, segunda parte, el Dios buscador. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, lo único que tiene garantía en este mundo de permanecer es tu iglesia. Las casas se caen, los bancos quiebran, los terremotos y se llevan muchas cosas, los huracanes, pero tú prometiste, Dios, que tu iglesia va a permanecer. Porque no está fundada bajo hombre, sino bajo ti, Señor. Y te damos gracias por tu iglesia. Así que, Señor, aquí en Providence, síguenos edificando. Síguenos pastoreando, Señor. Cada día ayúdanos más y más a entender el gran privilegio que tenemos de servirte. Llénanos de pasión, llénanos de amor y llénanos, Señor, de ese deseo de buscar a los perdidos, para que más personas se unan al coro celestial y digan santo y digno es el Cordero, de recibir honor, de recibir la gloria, de recibir la alabanza, porque tú fuiste inmolado por nosotros. Y lo has hecho para tu Padre, príncipe y sacerdote. Gracias, Señor, por tu iglesia. Espíritu Santo, te necesitamos. Habla a través de tu palabra, Dios, en los méritos de Cristo. Amén. Entonces, nuestro texto es
Lucas 19:10. Estamos predicando nuestro segundo sermón de ese texto. Y el texto dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos días fui al taller de mi hermano Reinaldo a presentarle un amigo que compra carros y vende carros, y por si cualquier necesidad que vengan de mi hermano Reinaldo, que es muy buen mecánico. Yo sé que el anuncio no me lo van a pagar, pero es muy buen mecánico, hermano. De verdad tenemos un buen mecánico y de verdad que en cualquier necesidad podemos ir ante nuestro hermano Reinaldo, pero él no estaba en ese momento, y con el compañero que fui, al frente hay un restaurante, y él me dijo, tengo hambre, llévame a comer. Yo, pues vamos a ir. Estamos aquí mismo y compramos una grasita, esa grasita de cerdo, que es muy buena la comida. Pero mientras nos sentábamos, yo aprovecho siempre a tirar una cacarita. Siempre aprovecho para hablar de mi fe y empiezo a hablarle de mi fe a él. Y él me pregunta, pero ven aquí, ¿cómo puede suceder esto? Que una persona de repente venga a los pies de Cristo. Yo le dije, bueno, Dios puede tratar con diferente manera con cada uno, pero ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntame, ¿cómo fue tu trauma? ¿Cómo fue que tú viniste así de repente a los pies de Cristo? Yo, bueno, yo lo voy a hacer en síntesis, no lo voy a ampliar mucho porque si no tuviéramos que escribir un libro de eso. Pero yo le dije a él que mientras yo estaba en un grupo, no estaba pensando en Dios ni en nada de eso, estaba en un grupo, alguien dijo, mira, léete Salmo 51, que es un salmo de protección. Y cuando yo oí esa palabra, me hallé raro que en ese ambiente se hable de la Biblia. Pero me paré de lo que estaba haciendo, estaba en ese momento jugando póker, no estaba pensando en Dios ni nada de eso. Me paré y pregunté, ¿qué tiene una Biblia? Me paré de lo que estaba haciendo. Le estaba explicando a él, fui a mi cuarto, abrí la Biblia en el Salmo 51 y lo leí y ahí caí postrado. Yo, ¿cómo va a ser así tan fácil? Mira, yo te lo voy a leer, el Salmo 51, y cuando yo le dije que se lo voy a leer, él abrió los ojos así y me dijo, espérate, ¿y si eso me convierte a mí? Abrió los ojos así, ¿y si eso me convierte a mí? Yo te lo voy a leer, Dios puede tratar con diferente manera con cualquier persona. Y yo quiero leer de ese salmo porque fue el salmo que Dios usó para traerme al arrepentimiento. El Salmo 51, yo quiero leérselo como se lo leía a él. Si alguien quiere abrir los ojos igual que él, lo puede hacer. Pero este fue el salmo que Dios usó para postrarme delante de él. Dice así el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios,
Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Ese fue el salmo que yo le leí a mi amigo en el restaurante frente al taller de nuestro hermano Reinaldo. Él se quedó así un poquito en shock. Bueno, Dios puede usar su palabra para traerlo a él. Y cerrando ya a mi amigo del restaurante, cuando leí este salmo, hermanos, caí postrado. En ese momento, no solo entendí que en el mundo suceden cosas malas, no solo que las personas hacen cosas malas, no solo que yo estaba rodeado de personas malas, yo entendí en ese momento que yo era la persona más mala y más miserable y fracasada y perdida que existía sobre la tierra. Mano, en ese momento que yo leí ese salmo, vi una convicción de pecado a mi vida, que no duró un día, ni 2 días, ni 3 días, mano. Duró varios días esa convicción de pecados. En el momento que yo le dije al Señor, Señor, llame suave. Señor, ten misericordia, llame suave, no aguanto. A veces tenía que verme 2 patillas. No aguantaba la convicción de mi pecado. Aunque en otro tiempo yo había predicado, había saltado mucho, había sudado con mucho crochet, me gozaba mucho coro y brincaba mucho. Pero esta fue una experiencia totalmente diferente para mi vida. Ahora yo tenía una convicción de mi propia maldad. Me veía como el hombre más miserable y más pecador que existe sobre la tierra. Y lo único que le podía decir es, Señor, ten misericordia de mí. Ten piedad. Ahora usted me pregunta, pero ¿será que ese día tú te acostaste en la noche y dijiste, bueno, hoy entrego mi vida a Cristo? Hoy voy a ser transformado. Quiero decirle que no, hermano. Yo estaba corriendo de Dios. Yo estaba huyendo de Dios. Pero yo quiero decirle, hermanos y hermanas, que Dios corre bien. Hermano, Dios corre bien. Ellos hay un jamaiquino que se llama Nassim Bolt. Bueno, el apellido Bolt, que él corre y es un tremendo corredor. Pero nuestro Dios, ay hermano, mire, él corre bien. Porque mire, yo me estaba embalando de Dios. Yo no estaba pensando en Dios, ni quería acercarme a Dios. Yo estaba huyendo de Dios. Y ese Salmo 51, nada más me puso a notar lágrimas y moco. Bendito Dios. Yo estaba corriendo de Dios, hermano. Pero Dios en su gracia me alcanzó. Y es lo que vemos en Dios, que es un Dios buscador, que busca a mujeres y a hombres perdidos. Él sabe dónde encontrarlo. Hermano, tú te puedes esconder de Dios y yo te aseguro que Dios sabe dónde encontrarlo. Pablo, cuando fue camino a Damasco, él nos dijo, bueno, en Damasco voy a llamar a algunos creyentes para que pongan la mano y me hagan una oración de fe. A lo mejor voy a llamar ahí a alguien en Damasco que me diga, mira, acepta a Cristo y invítalo a venir a tu corazón. No. Pablo, cuando fue a Damasco, él fue con una misión determinada, a acabar el cristianismo. Pablo estaba huyendo de Dios a toda prisa. Pero allá, el Dios buscador fue y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y allá en Damasco lo encontró y le dijo, Pablo, ahora tú vas a ser un instrumento para mi gloria. Y tú vas a ver cuánto te va a costar sufrir por causa de mi nombre. Entonces yo quiero decirle, amigo o amiga que está aquí, Dios corre bien.
Dios corre bien. Y Pablo escribió, reconociendo esa experiencia en su vida, Pablo escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Lo primero que tú te ves cuando Dios te llama y el Espíritu Santo hace una obra de gracia, de regeneración en tu corazón, lo primero que tú te ves como el peor de los pecadores. Pablo, que él dice que era un hombre irreprensible conforme a la ley, cuando se vio confrontado por Cristo, lo primero que se vio fue como el primero de los pecadores. Bendito. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Y fíjense que dice para que redimiese. Dios envió a Cristo para redimirlo. Y la palabra redimiese tiene un significado amplio, pero en términos generales se refiere al acto de liberar, rescatar a alguien de una situación de esclavitud, pecado y perdición. Dios envió a su Hijo para rescatarnos de un estado de esclavitud, pecado y perdición. Así estábamos todos nosotros. Todos nosotros estábamos perdidos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿uno cuánto? ¿Dos o tres? Algunos gentiles. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición que estábamos todos nosotros. Todo ser humano que ha pasado por esta tierra tiene la necesidad extrema de un Salvador. Todo ser humano, todo ser humano. Ahora, mientras todo ser humano tiene la necesidad extrema de un Salvador, no todos los seres humanos reconocen que necesitan un Salvador. Oigan bien la palabra. Todo ser humano que ha nacido en esta tierra después de Adán y Eva tiene la necesidad extrema de un Salvador. Pero no todos los seres humanos saben que necesitan un Salvador. Y por eso Cristo nos cuenta una parábola. Se llama la parábola del fariseo y el publicano. Yo se la voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba dando gracias a Dios porque él no necesitaba a Cristo. Sorprendente. Él está dando gracias a Dios porque él no necesita a Cristo. Qué gran hombre soy. No soy ni siquiera como los hombres. Yo ayuno. Yo oro. Yo diezmo. No soy como los ladrones, adúlteros, injustos. Soy un hombre particular. Dios no te necesita. Hay muchos hombres así. Hay muchas mujeres que tú le predicas y dicen, no, predícale a aquel, que aquel sí está malo, que él está perdido. Pero yo no, yo soy una persona buena. Yo soy una persona buena. Yo no rabo, yo no mato, yo no vendo droga, yo no hago lo malo, yo no adultero. Yo soy una persona buena. Predícale a aquel, a mí no. Yo no necesito a Cristo. Todavía en este tiempo hay muchas personas como ese fariseo. Ahora fíjense la otra persona cómo estaba. Mas el publicano, estando lejos,
no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre se veía como que él era lo peor, como que él era el único pecador que existe sobre la tierra. Ni siquiera era capaz de levantar sus ojos al cielo. Estaba arrastrado, mendigando misericordia, mendigando piedad, dándose en el pecho: yo soy el pecador. Ahora me gusta el veredicto que Cristo dice de este hombre. Dice Cristo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, Cristo vino específicamente para los pecadores. Cristo vino específicamente para los pecadores. El que se cree justo no tiene ni parte ni suerte en el reino de Dios. Él lo dijo, Cristo lo dijo de esta manera: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Aquí no fue que vino a buscar el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que estamos perdidos, lo que estamos en bancarrota espiritual, lo que no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos. Bendito. Para eso y solamente para eso vino el Señor Jesucristo. Déjame dar un poquito del contexto histórico del sermón. Esta palabra de Lucas 19:10 es como la exégesis de lo que Cristo hizo con el pecador Zaqueo. Nosotros sabemos que Zaqueo era lo peor de los días de Cristo. Era un publicano, pero no un simple publicano. Él era jefe de los publicanos. Y Cristo decide dar un viaje y no pasa por Samaria, que está directo a Jerusalén. Este es el último viaje de Cristo. Entonces Cristo se va por Jericó. Ahora, ¿por qué? Cristo se lo dijo a Zaqueo cuando lo bajó de la mata: me es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue ante el peor de los pescadores de su día, y de Zaqueo. Ese es el contexto de este pasaje, de este texto. Cristo fue, y de entre toda la multitud que había, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, que hoy yo voy a posar en tu casa. Hoy me voy a quedar contigo. Y dice que todos murmuraban que había entrado a la casa de un pecador. Pero a eso vino Cristo. A eso vino Cristo, a buscar pecadores. Ahora, este versículo, hermano, yo quiero que pensemos un poco. Es tan glorioso este texto. Hermano, ese texto es el corazón de Dios. En términos de beneficio humano, es la verdad más gloriosa jamás escrita en las Escrituras. Déjame repetirle. Lucas 19:10. Oye, cómo lo estoy usando. En términos de beneficio humano, es la verdad más gloriosa jamás escrita en las Escrituras. Cada evangelista escribe con un propósito. Cada evangelista. Por ejemplo, Juan, el propósito de Juan es mostrar a Cristo como ese verbo que vino a la tierra y se hizo carne, con el propósito de que crean, que creyendo en su nombre sean salvos. Pero Juan vino a mostrar a Cristo como Dios. Mateo, que escribe a los judíos en un contexto diferente, vino a mostrar a Cristo como aquel que cumple toda la profecía mesiánica, aquel que es verdaderamente el rey de los judíos. Pero Marcos vino a mostrar a Cristo como es Cristo, aquel que sirve, que vino a dar su vida en rescate por mucho. Pero Lucas, que es nuestro texto, vino a mostrar a Cristo como el hombre perfecto, que vino a rescatar a hombres y mujeres perdidos.
Las autoridades de los días de Cristo lo criticaban. ¿Por qué? Porque Cristo comía con los pecadores. Cristo se juntaba con los pecadores. Cristo no tenía vergüenza. El fariseo no. Los ortodoxos no. Los guardianes de la religión no. Ellos estaban muy bonitos. Se vestían de blanco. Andaban con sus sostanas. Andaban que aparentaban mucha piedad. Pero Cristo no. Cristo vino a esta tierra. Caminó en la tierra polvorienta de Jerusalén. Buscando a pecadores. Caminaba con ellos. Se juntaba con ellos. Y recibía mucha crítica. Le decían Belcebú. Le decían, este es un socio de pecadores. Este hombre a los pecadores recibe. Y con ellos come. No entendemos este maestro. Pero él vino a eso. Cristo vino con ese propósito. Algunos de los fariseos decían, al ver esto, murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombres pecadores. Ellos criticaban a Cristo porque Cristo comía con los pecadores. Lucas 5:30 también dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Cristo le dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, aquí hay un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Así le decían a Cristo. Pero Cristo vino a eso mismo, a buscar a pecadores como nosotros. ¿O no dice la Biblia claramente que no hay justo ni aun uno? ¿No dice la Biblia que todos somos pecadores? Bueno, Cristo mismo vino a buscar a pecadores. Ahora, este texto, aunque habla de que Dios vino y se hizo hombre, pero este texto habla también de la misión de Cristo. Porque dice que vino para buscar. Eso habla de la misión. Cristo vino a buscar. Pero el texto también habla del propósito para que Él vino. Vino para buscar, pero para salvar ¿a qué? A mujeres y hombres perdidos. Para que esos hombres y esas mujeres no sean dañados por toda la eternidad. A eso vino Cristo. Y el médico Lucas, hermano, nos cuenta 3 parábolas que ilustran de una manera precisa la misión y el propósito para lo cual Cristo vino. 3 parábolas. Estas parábolas están, si usted quiere puede abrir su Biblia en Lucas 15. Por favor, abra su Biblia ahí, en Lucas 15. Y vamos a permanecer un poquito ahí en esas parábolas, porque hablan del propósito de la encarnación, que es buscar y salvar. En Lucas 15, vamos a permanecer ahí, hermanos. Y el contexto de esta parábola, es que los fariseos y los escribas estaban murmurando a Cristo. Porque está comiendo y está salvando pecadores. Y ellos, como los guardianes de la religión, están celosos. Están enojados de que Dios en su gracia está salvando a los pecadores, está salvando a los publicanos, está salvando a las rameras. Y ellos están celosos y están protestando contra Cristo. Y Cristo en su gracia, oiga bien, Cristo en su gracia le cuenta 3 parábolas a ellos mismos. Con la intención de que alcanzarlo a ellos también. Ahí vemos la benevolencia y la misericordia de Dios. Entonces, son 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, y muchos la conocemos como el hijo pródigo. La parábola. Entonces, empecemos con la oveja perdida. Dice aquí, en Lucas 15. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Ahora la aplicación del texto, mira aquí la aplicación ahora. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo le está contando ahora una parábola a las autoridades, diciéndole: ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si pierden una oveja? ¿Se quedarían tranquilos? ¿O qué harían? No dejar las otras en manos de otras personas y van al desierto a buscarla. Bueno, esta parábola ilustra lo que Cristo vino a hacer. Ilustra lo que Cristo vino a hacer. Y me gusta esto. Basta la que se perdió hasta encontrarla. La misión no termina hasta que no la encuentra. Cristo va por los montes. Y esa es la ilustración. Ese pastor que tiene su oveja, que él la conoce, y le ama a su oveja, y le duele a su oveja, él va tras ella. Bueno, Cristo vino y caminó por toda esa tierra, por el oriente de Jerusalén. Caminó predicando el reino de Dios. Y vimos, cuando prediqué el sermón del otro sermón, vimos cómo él fue a buscar la samaritana. Y dijo: me es necesario pasar por Samaria. Caminó buscando lo perdido. Bueno, este pastor está buscando su oveja hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone en su hombro y gozoso camina a casa. Pero es tanto el gozo del pastor que no lo puede contener para él. Él dice: no, espérense un momentico. Vamos a invitar a todos y vamos a hacer una celebración. Porque he encontrado mi oveja que había perdido. Es mi oveja. Por eso Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, y la aplicación es que me encanta. Me encanta la aplicación. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Bueno, un pecador que se arrepiente es motivo del gozo de Dios. No es que Dios está en el cielo, por así decirlo, de una manera técnica, diciendo: se convirtió coral, ponle en la lista. No, Él siente satisfacción, Él muestra emoción y dice: hay un convertido, vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar. Si el pastor se goza por una oveja, imagínate Dios por una vida que Él creó a su imagen y semejanza. Amén. Él lo celebra, Él hace fiesta. Dice que se goza con todos sus ángeles. Hay una celebración en el cielo por cada pecador. Dios, tú le importa particularmente. Pero no como un número más, sino como alguien que Él te conoce por tu nombre. Por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellas me conocen y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Porque es el pastor que ama a sus ovejas. Y por eso dice: yo soy el buen pastor que mi vida doy por mis ovejas. Vamos, hay gozo. Hay una celebración. Cuando un pecador viene a Cristo, hay una celebración en el cielo. Los fariseos y los escribas, que son los que están escuchando esta parábola, están tan celosos
Porque todos los pecadores y todos los publicanos están viniendo a Cristo en arrepentimiento. Y ellos, como los guardianes de la fe, estaban celosos, estaban resentidos de que Dios salvara pecadores. Pero él dice que los 99 justos no traen gozo a Dios. El que trae gozo a Dios es el pecador que reconoce que es un pecador, que necesita la gracia y la bondad de Dios, que viene en arrepentimiento, fe. Ese trae gozo a Dios. Ese alegra el corazón de Dios. Ese pone a Dios a hacer fiesta. Celebremos. Yo no sé si a ustedes les gusta la fiesta, les gusta la comilona. Pero allá vamos a celebrar. Vamos a gozarnos. Y si llegamos primero a la presencia de Él, cada vez que se diga se convirtió fulano, fiesta, celebración. Mano, eso es lo gozoso del Evangelio. Esa es la maravilla del Evangelio. Pero también Cristo le cuenta otra parábola. La parábola de la moneda perdida. Y le dice Cristo a su audiencia, escriba y fariseo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que se había perdido. La aplicación: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta mujer, en este contexto de la parábola, era tipo de Dios. La moneda perdida era tipo de los publicanos y pecadores. Las 9 que se quedaron eran tipo de los fariseos y de los escribas. Ahora fíjense que el texto dice que esta mujer enciende la lámpara, barre la casa y la busca con diligencia. Acuérdense que las casas en los días de Cristo eran casas que tenían mucha tierra, muchas pajas. Entonces había que buscarla como una aguja en un panal. Esa monedita había que buscarla. Y aunque la moneda, ese dracma, tenía un precio significante porque era el trabajo de un día. Y en los días de Cristo, un día de trabajo era como el sustento de un día. Pero no era que tenía un valor lo último. Ahora, para esta mujer, esa moneda, según el comentarista William Buckley, déjenme citárselo, dice Buckley: puede que fuera por una razón más romántica. Acuérdense que ella está buscando su moneda con diligencia. Ella está barriendo su casa, buscándola con diligencia. Ella prende una lámpara para buscar su monedita. Y dice William Buckley, cito: puede que fuera por una razón más romántica. El adorno de una mujer casada era el diadema formada por 10 moneditas de plata enlazadas con una cadenita de plata. Era equivalente al anillo de boda, cuyo valor era superior al precio. Se consideraba algo tan personal que no se podía expropiar por deudas. Dice William Buckley: tal vez se trata de una de esas monedas. Y la mujer la busca como buscaría una casada ahora mismo su anillo de boda. Fin de la cita. Como una casada buscaría su anillo de boda, esta mujer buscaba esa monedita porque tenía algo personal. Ella tenía un afecto personal por esa monedita. Y dice la palabra de Dios. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así
así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62:5. Ella misma, ¿qué hizo ella misma? Buscó a sus amigas y le invitó a ¿qué? A una fiesta. ¿Por qué? Porque había encontrado la moneda que había perdido. Ahora, ¿qué hemos visto? La oveja no buscó al pastor. El pastor buscó a la oveja. La moneda no buscó a la mujer. La mujer buscó su moneda. Y el hombre no puede buscar a Dios. Dios, en la persona de Cristo, vino a esta tierra para poder buscarlo. Y ese es el sermón del Evangelio. Que Dios se hizo hombre, se humanó para buscar y salvar lo que se había perdido. Y cada vez que encuentra un perdido, hace una celebración, hace una fiesta, hay gozo. Tú y yo no somos un número más. Tú le interesas a Dios personalmente. Tú eres importante para Dios personalmente. Por eso Él vino a buscarte. Ahora vamos a la tercera parábola, que es conocida como la parábola del hijo pródigo. Ahora, esta parábola, hermanos y hermanas, es de la más gloriosa y completa de todas. Esta parábola también la podemos llamar la parábola de los hijos perdidos y del padre amoroso. Aunque en el texto no inspirado, usted ve que dice la parábola del hijo pródigo, pero si vemos que eran dos hijos, o sea, no era un solo hijo, y los dos estaban perdidos. Entonces, por eso podemos llamarla la parábola de los hijos perdidos y el padre amoroso. Ahora, muchos consideran que esta historia es la historia breve más maravillosa del mundo. Oye, muchos consideran que esta es la historia breve más maravillosa del mundo. Ahora, ¿por qué? Esta historia está llena de emociones. Desde grandes riquezas hasta la pobreza más profunda. Desde la diversión hasta el dolor más extremo. Desde la tristeza más profunda hasta el gozo más grande. Desde la ley a la gracia. Y la parábola empieza, Cristo diciendo, no perdamos la audiencia, los fariseos le dicen. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, cuando los escribas y fariseos oyeron esta parábola, dijeron, ningún hijo en su mente, estamos especulando, el texto no lo dice aquí, ningún hijo judío haría eso. Eso es algo indigno. Que un hijo deseare la muerte de su padre. Porque cuando él le dice al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, ya le está diciendo, yo quiero que tú te mueras. Ya yo no te quiero más en mi vida. No me interesa ya tu protección. No me interesa, solo me interesa que tú me des la parte de mis bienes. Dame lo que me corresponde. Y eso era indigno. Ahora, lo que yo quiero que tengamos en mente, que el hijo menor simboliza a los publicanos y pecadores. El hijo mayor, que entre comillas obediente, simboliza a los escribas y los fariseos. Y el padre, que es el héroe, simboliza al Dios amoroso que está buscando y salvar lo que se había perdido. Y este hijo le dice, Padre, dame mi bien. Ahora, lo más sorprendente es que el padre les repartió los bienes. Les repartió los bienes a cada uno. Al mayor le tocaba 2 partes, al hijo menor le tocaba 1 parte. Pero nos dice el texto que el hijo menor, juntándolo todo, lo juntó todo, y no quiso quedarse en la provincia de Israel. Pues desechó su tierra
desechó a su padre y dice que se nos fue a una provincia apartada. Y el texto dice que empezó a vivir su vida perdidamente. Ahora, Cristo coge una imagen del peor pecador que podemos encontrar. Un hijo que desea la muerte de su padre. Un hijo que no valora la herencia de su padre. Un hijo que pide su herencia cuando el padre se moriera, que le tocaba, pero él la quería ahora, right now. Y dice que se fue lejos a vivir perdidamente. El hermano mayor dice en el versículo 30 que gastó la herencia de su padre con rameras. En el versículo 30 dice el hermano. Gastó su herencia, la despifarró. Este joven dijo, fiesta y mañana gallo. No hay de otra. Aquí lo que hay es rumba. Aquí lo que hay es fiesta. Aquí lo que hay es, ahora vamos a gozar. Déjame gozar la vida. Y por eso se fue lejos de quién? Se fue lejos de su padre. Y malgastó toda la fortuna de su padre. Pero el texto dice, dice el texto, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Mano, despifarró todo el dinero. Y ahora que gastó toda la herencia, desbarató la herencia de su padre, herencia que se guardaban de generaciones. Entonces empezó a faltarle. Ahora que el que está haciendo fiesta y tenía muchos amigos, de ahí de esta experiencia, de esta historia tan maravillosa, que se han hecho canciones, películas. Y hay una canción que dice, ¿a dónde están ahora mis amigos? Ahora que soy pobre. ¿A dónde están? Porque ahora no tenía nadie. Y dice que se aferró a uno de los ciudadanos para que lo ayudara. Y él lo que hizo, bueno, ven, te voy a llevar a mi campo para que tú entonces ahora tú me cuides los cerdos. Eso era algo indigno para los judíos. Los judíos veían un cerdo como un animal inmundo. Ahora este joven que era rico en la casa de su padre, lo tenía todo, ahora está viviendo en pura necesidad. Lejos de su casa, lejos del amor de su padre, y ahora había gastado toda su fortuna. Pero hay una palabra que dice en el versículo 17, que es maravillosa, dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, o yo aquí me muero de hambre. Pensó, oye, en mi casa de mi padre, en mi casa amorosa de mi padre, hay abundancia de pan. Allí hay alimento de sobra. Y dice él, que hizo una resolución, dice, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esa necesidad percibida de que nadie le daba alimento, de que se vio en desgracia y se vio perdido, muriéndose del hambre. Noten algo. Era una bendición enmascarada. Esa situación del hermano menor, era una bendición enmascarada. Yo me acuerdo que mi primer pastor, Freddy Gomera, él decía, en lo que él entendía, que cuando una de sus ovejas se apartaba, una de las oraciones que él decía que él hacía es que le vaya bien mal.
Él decía así. Él decía, mira, yo oro para que le vaya bien mal. Sí, mi pastor Gómez decía eso. Yo oro para que le vaya bien mal, para que vuelva. Bueno, esa necesidad percibida del joven que menospreció a su padre, desfifarró la fortuna de su padre y gastó todo su dinero, era una bendición enmascarada. Porque ahora él dijo, ahora fíjense el arrepentimiento, ahora él dice, hace una resolución. Wow, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y mira cómo yo estoy aquí muriendo. Hace una resolución, porque el texto dice que volvió en sí. Él estaba fuera de sí. Y dice, bueno, yo iré a mi padre. Le diré, Padre, es pecado contra el cielo. Eso es contra Dios. Pero también es pecado contra ti. Ya yo no soy digno de que tú me hagas como tu hijo, pero hazme uno como tu jornalero. Ahora yo quiero trabajar como un jornalero para restituirte todo lo que yo te he ofendido, para pagarte todo. Hazme uno como tu jornalero. Pero él hizo esa resolución, pero él no se quedó así. Porque muchos de nosotros hacemos resolución. Este año leo la Biblia. Este año leo la Biblia completa. Este año me escribo en el gimnasio y rebajo. Este año me voy a ayunar y orar como nunca antes. Y hacemos resoluciones antes y decimos, vamos a ganar el mundo para Cristo. Pero todo se queda en resolución. Pero este joven, en su necesidad, hizo una resolución, pero le puso pierna a la resolución. Así como él estaba débil, como estaba él afligido, triste, despreciado, cogió el camino hacia su padre. Pero noten la palabra, dice que volviendo en sí. Y yo tengo mi convicción ahí en ese volviendo en sí, pero vamos a seguir. Ahora, dice el texto, el 20, por favor, que ahora aquí es que se cierra el telón y viene lo más importante. Viene lo más importante, ¿por qué? Porque muchos nos quedamos nada más en el pródigo, pero aquí el héroe es el Padre. Por favor, yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere traernos a nosotros y Cristo le quería enseñar a los escribas y fariseos. El héroe es el Padre. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El héroe en esta historia no es el hijo pródigo. El héroe en esta historia es el padre. A la pregunta. Este hijo viene demacrado, con ropa sucia, lleno de lodo de puerco, flaco, muriéndose de hambre. Noten algo. Dice que el padre lo vio de lejos. ¿Cómo fue que lo vio? ¿Cómo fue que lo vio de lejos? ¿Cómo lo reconoció? Estuvo todo el tiempo buscándolo. El padre es el héroe de esta historia. El padre estaba mirando día a día a ver si veía a su hijo. Y el padre dice que lo vio de lejos. Ahora noten 4 palabras. Bueno, por favor, noten 4 palabras. Dice, y se movió a misericordia. En otra versión dice, y se llenó de compasión. En otra palabra, se le enternecieron las entrañas por su hijo. Cuando lo vio de lejos, se movió a compasión. Y dice la segunda palabra, y corrió. Él no solo se quedó ahí esperando que venga su hijo ahora para entrarle a palo y meterlo en un cuarto
y decirle ahora, paga por lo que hiciste conmigo. Sufre, pecador. Dice que corrió. Y para él correr, tenía que subirse el vestido, que era lo que se usaba en aquel tiempo, coger la vergüenza y salir antes que llegue a la aldea a buscar a su hijo, para él recibir la vergüenza. Era indigno que él corriera. Ningún patriarca corría, pero él dice que corrió hacia su hijo. Y algo más, que cuando llegan de su hijo, dice que se echó sobre su cuello. Hermanos, acuérdense que el hijo no le ha dicho todavía una palabra. Se echó sobre su cuello. Está sobre el cuello de su hijo. Y dice la otra palabra. Empezó a darle besos. ¿Te está mirando, hermano? Hermano, esto es amor a la máxima potencia. Esto es amor a la máxima potencia. El hijo no había dicho una palabra. El héroe de esta historia es Dios. Es el Padre. Fue Dios que vino a buscarnos. Es Dios que dejó su trono. Dejó las adoraciones de ángeles y vino la persona de Cristo a andar por la tierra polvorienta de Jerusalén a rescatarnos. Mano, esto es amor a la máxima potencia. Esto es amor a la máxima potencia. Lo abrazó, se echó sobre su cuello y empezó a besar. Entonces el hijo, que tenía su discurso preparado, su resolución, déjame hacer mi resolución que dije, dice, el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra mi Padre, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero había otra palabra que tenía, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y el padre qué hizo? El padre lo interrumpió. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esto hay que celebrarlo. Y brevemente le voy a decir, el vestido, el mejor vestido, era para el invitado de honor. Ahora el perdido, que quería pagar con su trabajo al Padre, y los fariseos eso que es lo que tiene que hacer, pagar por lo que hizo. Pero el Padre dice, no, póngale el mejor vestido antes de entrar a la aldea, porque él lo vio de lejos. Ahora va a venir con su hijo, pero con el mejor vestido. Pónganmele anillo. El anillo era como un derecho, un poder, donde tú ponías la serie así firmado. Pero también pónmele calzado. Los esclavos no tenían calzado. Solo los hijos tienen calzado. Pónganmele calzado. Una restitución completa. Y ahora, el becerro más gordo, el que está encebado, vamos a matarlo. Y vamos a hacer una celebración. Vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo que se había perdido es hallado. Estaba muerto y es encontrado. Bueno, es una historia fantástica. Dios hace una celebración. ¿Por qué? Porque tú y yo somos importantes para Dios. Particularmente somos importantes para Dios. El Padre celebra con su hijo. Ahora su hijo que entra a la aldea, entra en calzado, entra con el anillo y entra con mejor vestido y hace una fiesta. Hay una celebración. El pastor que encontró a su oveja hace una fiesta por su oveja.
La mujer que encontró la moneda hace una fiesta por la moneda. El padre que encontró a su hijo hace una celebración. Y así es Dios para con nosotros. Así es Dios para con nosotros. Dios nos celebra. Dios celebra cada vez que un pecador se arrepiente. El hijo mayor, que representa a los fariseos, que estaban en el campo haciendo su deber, ganándose todo el tiempo el favor de Dios, el favor del Padre. Dice que cuando viene, que va llegando, se encuentra con toda esta música, hermano, que todo el pueblo ahora en gozo, en fiesta. Se encuentra con toda esta fiesta. Y dice, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta danza y qué es todo esto? Y uno de los criados que va a darle la buena nueva, que él pensaba que eso era una buena nueva astucia para su hermano, y le dice, lo que pasa fue que tu hermano, el que estaba perdido, ha regresado y tu padre ha hecho un banquete. Ven a celebrar con nosotros. Tu padre ha matado un becerro muerto. El hermano fue y se gozó. Vamos a bailar y a gozar. Eso fue lo que dice. Dice que se enojó. Bueno, acuérdense que la audiencia aquí son los escribas y fariseos. Dice que se enojó. Y dijo, no quiso entrar. No quiso entrar. Pero el Dios buscador, el Padre, fue a buscar también a ese hermano, al mayor, y le dijo, ven, entra. Que es tu hermano que ha venido y vamos a celebrar. Y lo que le dice, ah, sí, ¿de verdad que tú quieres celebrar? ¿Ahora tú quieres celebrar? Entonces yo que todo el tiempo estoy contigo trabajando y estoy aquí, no me ha dado un becerrito para gozarme. Entonces a él que gasta el dinero tuyo con ramera, viene y le hace una fiesta. Mano, ese hijo no sentía amor por el padre. Tampoco sentía amor por su hermano. Y así son los escribas y fariseos. No tienen amor por los perdidos. No piensan como Dios piensa. Dios es un Dios que ama a los perdidos. Mano, y estas tres parábolas, manos, ilustran la realidad de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él le dijo, oye, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Era necesario regocijarme y hacer fiesta. Porque tu hermano estaba muerto y he hallado, estaba perdido y he encontrado. Vamos a ir a la celebración. Ahora, lo que vos sabés esto es que nunca dice cuándo paró la celebración. Nunca dice cuándo paró la celebración. La celebración se quedó en su buena. Vale, y es lo que vemos. Es el amor de Dios. Que Dios vino en la persona de Cristo a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito. Un texto que me encanta, de Juan 15:9. Si usted quiere leerlo, hermanos y hermanas, léanlo y búsquenlo para que lo lean. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejemplo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, qué amor, nuestro Dios. Qué amor que se desprendió de su Hijo. Y su Hijo vino a buscar y a salvarnos. Cristo dio su vida por nosotros. El pastor Miguel Núñez, en su libro, Yo soy el Dios que te transforma. En la providencia de Dios, mi hermano Reinaldo me trajo este libro. Y empecé a leerlo.
y encontré, ya mi esposa me está haciendo señas, pero esta historia está tan maravillosa que no puedo dejarla porque me bendijo mucho. Esta historia de verdad que está sorprendente y me bendijo mucho esta historia. En el libro del pastor Miguel Núñez, yo soy el Dios que te transforma. Miguel Núñez cuenta una historia que él leyó y cito. La chica tenía 18 años y él tenía 19 cuando se conocieron. Se enamoraron y un año más tarde estaban casados. Luego de 6 años juntos y 3 hijos, mientras estaban paradas frente al fregadero de la cocina, con una pila de platos sucios y otra pila de pañal en el suelo, ella decidió que no podía soportar más. Así que se quitó el delantal y se fue. Ella llamaba a su esposo con frecuencia para saber cómo estaban todos en la casa. Él aprovechaba estas ocasiones para decirle cuánto la amaba y le pedía, por favor, regresa. Pero ella se rehusaba. Después de varios días, el esposo decidió contratar a un detective privado con la misión de encontrar a su esposa. La investigación fue efectiva y el reporte decía que la mujer estaba viviendo en un hotel de segunda clase en Des Moines, Iowa. Así que inmediatamente el esposo empacó una maleta y le pidió a unos vecinos que cuidaran los niños. Mientras él se dirigía a Des Moines, por fin llegó a la ciudad, encontró el hotel y logró identificar la habitación donde se hospedaba su esposa. Tocó la puerta con manos temblorosas, porque no sabía qué encontraría ni qué tipo de recepción le esperaba. Luego del encuentro, emprendieron recepción le esperaría. Ella abrió la puerta y se quedó asombrada, mirándolo en silencio hasta que se lanzó en sus brazos. Luego del encuentro, emprendieron el camino de regreso a casa. Cuando los niños ya estaban acostados, él le preguntó: ¿por qué no me dijiste a dónde te había ido? ¿O por qué no querías regresar a casa? Presten atención a esto. Ella le respondió: antes tu amor era solo de palabras, pero ahora sé cuánto me amas porque fuiste y me buscaste. Fin de la cita. Mano, el Señor en su palabra, Él no dice que no ama con amor eterno. Pero el amor de Dios no es solo de palabras. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Caminó por la tierra polvorienta de Jerusalén para Él venirnos a buscar. Eso hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios buscador. Amén. Tú y yo le servimos hoy porque Dios nos buscó y nos salvó al encuentro. Y Él nos ama con un amor inmutable que no cambia. Él nos ama con un amor incondicional. No depende de cómo tú te sientas. Él nos ama porque Dios es amor. Amén. El amor sale de Dios. Dios vino a buscar. Y lo hizo en la persona de Cristo. Y fue y se clavó en una cruz para demostrarnos cuánto nos ama. Amén. Vamos a orar y a pensar en lo cuánto nos ama. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, cuánto tú nos amas. Gracias. Que viniste a esta tierra
te entraste en un vientre, caminaste 30 años por la tierra polvorienta de Jerusalén, con el propósito de buscarnos para salvarnos, para que no seamos dañados por toda la eternidad. Gracias. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos por ese amor que tú mostraste para nosotros y que nosotros podamos devolverte todo ese amor que tú nos has dado, nosotros devolvértelo de vuelta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amar a Cristo y a servirle hasta que un día nos encontremos con Él. Bendito. En el nombre de Jesucristo. Amén.